Listo. Gerardo, ¿por qué no pasamos la agenda? Y Héctor, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinario, taller de presentación de los primeros avances de este Observatorio Regional de Cáncer de Mama. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a todos. Creo que tenemos unos 25 personas. No logro checar de cuántos países, pero por favor avísenos por el chat, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Nos da muchísimo gusto tenerlos a todos aquí con nosotros. En un momento voy a pasar la palabra a la doctora Riste Campos desde San Salvador. Creo que está en San Salvador. Ciertamente representa a El Salvador. Y a nuestra asociación ULACAM. Solo para agradecerles a todos su tiempo y decir que el objetivo de la presentación de hoy es empezar a compartir con ustedes ya un marco conceptual, indicadores y resultados que creo que nos van a servir ya para tener nuestro observatorio regional. Muchas gracias y con eso lo paso a la doctora Riste Campos. Y al final damos todos los agradecimientos y reconocimientos a los que nos han apoyado y trabajado en esta iniciativa. Adelante, Lisette, muchas gracias. Muy buenos días a todos en las diferentes latitudes de Latinoamérica y del mundo. En esta mañana me place hacer la introducción de este importante proyecto denominado Observatorio Regional del Cáncer de Mama. Como ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva o en la siguiente presentación, Doctora, ¿nos escucha? ¿cómo no? En este momento estoy intentando pasar la próxima, pero no me está aceptando. Yo los controlo, doctora. Gracias. Como podemos observar en la siguiente presentación, el cáncer de mama. Gerardo, ¿puede por favor pasar la lámina? Sí, doctora, permítame. Se ve así. Muchas gracias. Era importante pues que ustedes observaran esta imagen, por eso no hablaba. Como ustedes pueden observar, el cáncer de mama ha pintado de rosa todo el mundo, con escasos países donde todavía el cáncer de cuello de útero es el cáncer número 1. El cáncer de mama hoy por hoy es el cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo. Según los datos del Observatorio Global de Cáncer, Globocam, para el año 2018, alrededor del mundo se ha reportado una cantidad de 2 millones de nuevos casos al año alrededor del mundo. Si nosotros dividimos estos 2 millones de nuevos casos en 365 días al año, nos da obviamente un promedio de 5.479 mujeres que son diagnosticadas diariamente con cáncer de mama alrededor del mundo. Si nosotros seguimos viendo por hora cuántos casos de mujeres se diagnostican, tenemos que alrededor de 228 mujeres son diagnosticadas cada hora y alrededor de 4 mujeres son diagnosticadas por minuto alrededor de todo el mundo de cáncer de mama. Es decir, que durante esta intervención, que la tengo planificada para 5 minutos, 4 nuevas mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer de mama en estos momentos alrededor del mundo.
Ahora bien, Latinoamérica en Latinoamérica, que es lo que nos compete en esta mañana, es el cáncer también más común en las mujeres. Dependiendo de lo que reportan diferentes estudios, nosotros podemos observar que ha habido una tendencia en el aumento en las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama. Pero a medida que los países se encuentran más desarrollados, bien es cierto que se producen más casos de cáncer de mama, la mortalidad en esos países está tendiendo a disminuir. Por lo contrario, en nuestros países latinoamericanos y en vías de desarrollo, como mi país, El Salvador, las tasas de mortalidad se están incrementando. Esto realmente es debido, ¿verdad?, a una falta de acceso a detección temprana y a tratamiento oportuno. Lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor. A concluir, fíjense bien, que en Latinoamérica sigue también en deuda con la lucha contra el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque realmente tenemos falta, como vuelvo a repetir, de acceso a detección temprana y a tratamiento oportuno. Lo que nos ha motivado, ¿verdad?, a participar como Ulacán y como Azaprecán y como, ¿verdad?, país latinoamericano de representación de El Salvador en este importante proyecto que es denominado Observatorio Regional de Cáncer de Mama, que nos permitirá obtener datos, ¿verdad?, como ya lo va a presentar Héctor, datos, ¿verdad?, de mejor calidad y recientes y actuales, para poder así nosotros impulsar una mejoría en la atención a través de la fomento a la implementación y a la creación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de atención, tanto en la prevención como en el control del cáncer de mama en Latinoamérica. Basta entonces como introducción. Tengo una radical de mama, no la puedo dejar. Muchas gracias, doctora Ruiz de Campos. Pasamos ahora la palabra a la doctora Noll. Muchísimas gracias, Héctor. Regresamos un momentito a la agenda también. Gracias, Gerardo. Solo para que los oyentes estén conscientes de cómo va a ser la presentación, yo voy a dar, digamos, el marco conceptual. El maestro Héctor Arreola les presentará los indicadores y resultados. Después hay un tiempo para discusión y comentarios finales de la doctora Ruiz de Campos. Entonces, pasamos por favor al objetivo y marco. Y mientras quiero agradecer a mi coautor, Héctor Arreola, y toda la colaboración que hemos recibido de Javier Dorantes Aguilar, Oscar Méndez Carneado, Salvador Acevedo, Karen Lisette Luján y, por supuesto, a Lisette. Y también, no falta, agradecer a los que nos han apoyado institucionalmente a realizar el trabajo que ustedes van a ver, que es la fase 1 de este gran proyecto. Hemos tenido apoyo de la Universidad de Miami, de nuestro Instituto de Estudios Avanzados para las Américas, por supuesto de la Fundación Mexicana para la Salud, de apoyo financiero de Roche México y de Novartis Oncology Latam y Canadá. Aparte, tengo el gusto de decir que eso cabe dentro del marco del trabajo que yo estoy empujando como miembro del Sylvester Comprehensive Cancer Center aquí en Miami. Yo no sé si es solo a mí, pero el GoToWebinar un poco corta lo que está en la lámina. No sé si podemos hacer algo sobre ese punto, que simplemente como se ve. Puede ser solo mi pantalla, pero me imagino que son todas las pantallas que se están viendo así. Y recorta un poco la lámina.
El Observatorio Regional Cáncer de Mama tiene varios objetivos. Es una herramienta de evaluación y análisis de los avances en la política pública regional y nacional en materia de cáncer de mama. Como ya escuchamos de la doctora Lisette, el cáncer número 1 en prácticamente toda nuestra región en cuanto a la mortalidad y nuestras mujeres. Segundo, tiene el objetivo de proporcionar datos resumidos en un instrumento que permite y puede ser utilizado muy eficazmente por la sociedad civil para abogacía y en búsqueda de estas mejoras en la política pública. 3. Facilita el monitoreo anual del progreso regional, así como el desempeño relativo entre los países de nuestra región, los que están en la base, y así se convierta en esta herramienta poderosa para la abogacía. Entonces, repito, ahí es el seguimiento a través del tiempo y lo comparativo entre los países. Y en esta presentación, Héctor les va a mostrar cómo lo estamos haciendo. Perdón, para México, hay que regresar a la lámina anterior, por favor. Para México y entre 3 países de nuestra región. Y cuarto, puede transformarse muy fácilmente en observatorios nacionales si uno hace uso sobre todo de datos subnacionales. Y eso para abogacía también a nivel local, estatal. Pasamos. La línea de tiempo en nuestra fase 1, que estamos dando prácticamente cumplimiento con la presentación de hoy, es desarrollar el marco conceptual, definir y consensar los indicadores, generar los datos para México como piloto, llevar la base de datos de México a Colombia y Brasil y hacer un lanzamiento del Observatorio México que planeamos para octubre de 2019. ¿Pasamos? La fase 2, a partir de noviembre de 2019, y dependiendo también de conseguir un financiamiento para esta fase, es la publicación académica sobre el caso de México. Eso es un hecho con el apoyo que tenemos hasta el momento y ya tenemos un borrador de este documento que planeamos publicar, si lo aceptan, en la revista Salud Pública de México. 2, la expansión de la base de datos a todos los países de la región, empezando, por supuesto, con los miembros de ULACAM. 3, la generación del observatorio El Salvador, trabajando con la doctora Lisette y CEPRACAN. 4, el desarrollo de estrategias para diseminar e implementar esta herramienta. 5, una capacitación en cómo hacer uso y entender y usar, comprender los indicadores, enfocada esta capacitación en los miembros de ULACAM, y eso para fomentar su uso y su difusión. Y finalmente, la evaluación de los resultados y los indicadores. También quisiera subrayar que desde la Universidad de Miami y trabajando con el doctor Gilberto López, tenemos una invitación por parte de The Lancet Oncology para escribir una serie que sería un seguimiento de Lancet Oncology sobre los sistemas de salud de nuestra región de América Latina y cómo están enfrentando el cáncer. Y este observatorio será un ejemplo de una herramienta, algo que estaremos empujando también y subrayando en uno de estos papers para Lancet Oncology. Siguiente, por favor. El marco conceptual. Héctor en un momentito les va a presentar sobre todo los 25 indicadores que llamamos eje, donde sí tenemos datos para varios países y los indicadores en forma más expansiva. Lo que estos indicadores pretenden cubrir es, por función de salud, lo regulatorio y normativo como parte de la rectoría, el financiamiento que cubre el sistema de salud en forma pública, con financiamiento que no implica gasto del bolsillo para los pacientes, la prestación, considerando cobertura efectiva y calidad de la atención, la generación de recursos e investigación y la participación social organizada, que eso es parte del sistema de salud en su conjunto. Y a través del continuum de la atención a la salud para el cáncer de mama,
siendo una enfermedad no transmisible que empieza con ciertos trabajos, ciertas políticas públicas relacionadas con la prevención primaria, pero a nivel paciente empieza con prevención secundaria, o sea, la detección oportuna, el diagnóstico adecuado y correcto, el tratamiento, la sobrevida o rehabilitación y finalmente los cuidados paliativos y atención de fin de vida. Los 25 indicadores cubren todo este panorama que llamamos la cobertura universal efectiva de la atención a la salud. Con eso termino este marco conceptual y introducción y paso la palabra a Héctor. Muchas gracias, Felicia. Gracias, Lizeth, también. Quiero un poco comentarles, tomando esta idea, este marco conceptual que Felicia nos presenta, que este es un primer esbozo de indicadores. Y como bien señala la doctora Noll, podemos tener más que esos 25 indicadores. La idea es tener, si se necesitan más, pues no 25, sino 30 o 40, pero que nos sirvan justo para el tema de la abogacía. Los indicadores están agrupados de acuerdo a su nivel por función del sistema de salud. Es decir, por la rectoría hay un conjunto de indicadores para la rectoría, hay otro grupo de indicadores para el financiamiento, otros para prestación, para generación de recursos humanos y sociedad civil. Y además tenemos, estos se dividen por subfunción del sistema de salud. Adentrémonos. Voy a presentar voy a ir con cada uno de los indicadores. Voy a tomarme el tiempo en decir cuál sería el indicador, cómo lo definimos, cómo lo medimos y les presento, como se observa en la pantalla, el ejemplo de cómo en México podemos evaluar este indicador, ¿sí? El primero de ellos, marco regulatorio, referente a la rectoría y analizando el marco regulatorio, el primer indicador sería la existencia de un programa o un plan nacional contra el cáncer. Su definición es si en el país existe o no un plan o programa nacional contra el cáncer. Y la forma en que lo vamos a medir es solamente son indicadores de orden, no son indicadores que tengan un valor por sí, sino más bien nos representan malo, regular o bien. En este caso, vamos a decir que el país va mal si no existe ningún plan o programa nacional contra el cáncer. El avance que ha tenido el país será regular si existe un plan pero no está actualizado, es decir, fue lanzado hace más de 5 años. Y por último, el avance será bueno si existe y además es actualizado este plan. En el caso de México, por ejemplo, como pueden observar en la tabla hasta abajo, en 2015 no existía este plan. Sin embargo, se lanza en el año de 2016 el Plan Nacional, el Plan Integral contra el Cáncer en México, y bueno, está actualizado. Este se presenta en julio de 2016 y es ratificado, si lo recuerdan, para los que asistieron a esta reunión de líderes que organizó la UICC en la Ciudad de México en noviembre del 17. Bueno, pues ahí se ratifica este plan, ¿sí? Nos dice que pues por lo menos avanzamos en el trabajo de tener un plan, de organizarnos para definir un plan para combatir el cáncer. Segundo, continuando con el marco regulatorio y la rectoría, es si existe además del programa o plan nacional contra el cáncer, si existe un plan o programa nacional de cáncer para la mujer, es decir, es un programa específico. Lo definimos como si incluye además cáncer de mama, cáncer cervicuterino y ovario. ¿Y cómo lo medimos? Nuevamente, mal, regular o bien. En el caso de México está definido a partir del año 2001, México separa
o genera una oficina que llamamos Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y ellos tienen esta oficina, son los encargados del trabajo en cáncer de la mujer. Entonces, cada 6 años se actualiza o se reprograma el plan o programa específico a cáncer de la mujer. En este caso, nosotros tenemos la información hasta 2018. El plan que operaba en 2018 era el correspondiente a los años 2013-2018. ¿Sí? Para el siguiente año deberá de existir un nuevo plan. ¿Sí? Entonces, México en este sentido, pues va bien, lo tiene presente. Continuando con el marco regulatorio en la rectoría, el tercero de los indicadores es la inclusión del cáncer de mama en el programa o plan nacional de la mujer. No solamente es que tenemos un programa o plan de cáncer y cáncer de la mujer, sino que además este incide o está incluido en la política de salud de la mujer. Y nuevamente va de 0 si no existe un plan o programa nacional de salud, si no existe un plan o programa nacional de salud de la mujer. 1, si existe el programa o plan de salud de la mujer, pero no considera las acciones integrales de cáncer de mama. Regular avanzados, si existe en el país un programa o plan de salud de la mujer que incluye las acciones contra el cáncer de mama, pero no está actualizado, es decir, se publicó hace más de 5 años. Y bien, si existe y además está actualizado y considera las acciones integrales del cáncer de la mujer. En el caso de México, existe este programa, existe como los mencionaba, el programa de acción específico de cáncer de mama, y la unidad que concentra todos la salud de la mujer es el Centro Nacional de Equidad de Género. Sin embargo, no existe un plan nacional de salud para la mujer. Son programas separados que, aunque están en un mismo centro, están coordinados, pero no existe uno genérico. Entonces, por eso es que México no logra estar bien, sino está en regular avanzado en todos los años. Continuando con el marco regulatorio, el cuarto indicador sería la existencia de un registro de cáncer que incluye cáncer de la mujer. Es decir, decimos que este indicador va a ser malo, regular a bueno si en el país existe un registro de cáncer que incluye cáncer de la mujer. En el caso de México, no existía, había registros aislados. En el caso de México, a partir del 2018, y de que se libera el Programa Nacional contra el Cáncer, en 2018 México ya dispone de un registro que incluye cáncer de la mujer, cáncer de mama en específico, y pues hasta antes de 2018 íbamos mal porque no teníamos nada. 2018 ya podemos decir que estamos bien. Y además este registro está avalado por la IARC, así es que es un gran avance. Quinto indicador. Si existe una oficina dentro del Ministerio de Salud para el monitoreo y seguimiento de los avances del cáncer de la mujer y el cáncer de mama. ¿Cómo lo definimos? Pues si en el país existe dicha oficina que está dentro del Ministerio de Salud y que se encarga de dar respuesta a las demandas de la población con esta enfermedad, con estas enfermedades, y da seguimiento a los avances respecto a cáncer de la mujer y cáncer de mama. ¿Cómo lo medimos? Como bueno o malo, en este caso es dicotómica. Decimos que es malo si no existe en el país esta oficina, y decimos que es bueno si sí existe. El indicador en el caso de México desde 2015 ya venía como bien. Les comento, desde 2001 se crea esta oficina encargada de atender a estas patologías. El sexto de los indicadores. Se publica anualmente por parte del Ministerio de Salud un informe de avances. ¿Cómo lo definimos? Si en el país se publica este informe por parte del Ministerio de Salud y que se encarga de dar seguimiento a los avances en el tema del cáncer de la mujer y cáncer de mama. ¿Cómo lo medimos? Como malo, regular y bien. En el caso de México es regular porque no se publica un informe anual de la situación del cáncer de manera completa, sino que es parcial, solo revela la situación de tamizaje tanto para cáncer de mama como cáncer cervicuterino. Respecto a marco normativo,
el indicador número 7. Si existe una ley o norma oficial de tratamiento o guía de práctica clínica, y la vamos a medir como mal, regular y bien, dependiendo si existe o no esta ley, norma oficial o guía de tratamiento. Aquí es muy amplio porque en nuestros diferentes países en la región, pues para algunos casos es ley, para algunos otros países es norma oficial como en México, y para otros solamente se habla o se tiene de una guía de práctica clínica, ¿sí? En el caso de México ha sido 2015-2016 era regular, sin embargo, en 2017 que se actualiza la guía de práctica clínica, tenemos el indicador, se convierte como bien. Sin embargo, la norma oficial, si solamente nos fuéramos sobre la norma oficial, en México estaría mal, no están actualizados, se mantendría como regular. Indicador número 8, la existencia de garantías a la detección oportuna, es decir, si se realiza el tamizaje a partir de los 40 años. Mal, regular y bien, en el caso de México es regular hasta 2016. Sí existe una ley, una norma oficial que nos permita. Sin embargo, solamente es cada 2 años, no es de manera anual. Marco normativo, existencia o garantía del tratamiento. Si existe en el país una ley, una norma oficial o una guía de práctica clínica que haga explícito el derecho de las mujeres al tratamiento cuando éstas han sido diagnosticadas con la enfermedad. Y bueno, el orden es malo o bueno, dependiendo si existe o no. En el caso de México, si existe, es algo de los baluartes de nuestro sistema de salud, la existencia de esta garantía explícita. El indicador número 10, la existencia de una garantía al seguimiento, rehabilitación y reincorporación a la vida diaria. Y lo definimos como si en el país existe esta ley, esta norma oficial, esta guía de práctica clínica, que hace explícito el derecho de las mujeres al seguimiento, a la rehabilitación y a la reincorporación de la vida diaria. En el caso de México, como es la misma norma y la misma guía, hemos estado bien. Marco normativo, número 11, perdón. La existencia de una garantía de manejo al fin de vida y cuidados paliativos es similar a los indicadores anteriores. México se ha mantenido bien desde 2015. Financiamiento público de la detección. Aquí estamos cambiando dejamos de analizar la rectoría, pasamos a la siguiente función del sistema de salud, que es el financiamiento. Y el primero de ellos, el indicador número 12, se refiere al financiamiento público de la detección oportuna, ya sea mamografía, ultrasonografía o biopsia, y decimos que lo definimos como si en el país existe una ley, norma oficial o guía de práctica clínica que haga explícita la cobertura financiera de la detección oportuna a través de estos instrumentos. Y nuevamente es dicotómica, malo o bueno, y bueno, como en México lo señalamos, este indicador ha sido bueno a partir de 2007. Ya está definido en el CAUSES, el catálogo de intervenciones en salud del Seguro Popular. Para el caso de la seguridad social, la población afiliada a la seguridad social, bueno, ellos tienen su propia cobertura y estas también lo dispone que se debe de atender, se debe de cubrir. Indicador número 13, financiamiento público del tratamiento. Y hace relación a no solamente si la detección, sino en este caso el tratamiento está garantizado su cobertura financiera. Va de malo, regular y bueno. Y México, pues, como sí existe, desde 2007 el indicador sería bueno. Y lo cubre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. El indicador número 14 es también sobre financiamiento, es sobre el seguimiento y la rehabilitación y la reincorporación a la vida diaria. Es dicotómico, malo o bueno, y sigue siendo lo mismo, está cubierto, por lo tanto México está como bien. Indicador número 15, financiamiento público del manejo de fin de vida y los cuidados paliativos. Es la existencia de una ley o norma oficial o guía de práctica clínica que haga explícita la cobertura financiera del manejo de fin de vida y los cuidados paliativos. Y es dicotómica, 0 malo, bien 1, y lo mismo que los otros, México se reporta como bien.
estado respecto a la función de prestación, ya no financiamiento, sino prestación, referente al estado situacional, es decir, cómo va el país en indicadores básicos de mortalidad, incidencia y etapa de detección. En este caso, el indicador número 16, el número de casos diagnosticados al año o incidencia, y lo definimos como la tasa de mujeres diagnosticadas con la enfermedad ajustado por edad en el país en relación a la tasa que encontramos en la región, es decir, cómo se comporta nuestro país versus la región. Se mide como bueno o malo. Malo va a ser si la diferencia al cuadrado entre la tasa de incidencia del país versus la tasa regional es mayor que la varianza. Y bueno es si esta diferencia entre la tasa de incidencia del país versus la región es menor que la varianza que encontramos en toda la región. Y como el caso de México, pues no está muy despegado o no es muy diferente a la región, entonces el país tendría este indicador como bueno. Similar, pero ahora respecto a la mortalidad, el indicador número 7 es la tasa o el número de fallecimientos al año. Lo mismo, malo o bueno, y dependiendo qué tanto esta tasa de mortalidad es muy diferente a la regional. Y lo mismo para México, esta tasa no está muy diferente a la región, se comporta muy de manera similar, por lo cual el indicador es bueno. Etapa de detección del cáncer de mama. Lo definimos como la proporción de casos que son detectados o diagnosticados en etapas tempranas de la enfermedad, es decir, cuando la probabilidad de sobrevida a 5 años es mayor a 80%, perdón. Y lo medimos como la proporción de casos que son detectados en etapas 0 a 2. Y bueno, en este caso es un indicador numérico. 0 representa un bajo nivel, lo peor, y 1 representa lo bueno. En el caso de México, la última información que tenemos disponible es de 2013, no tenemos información más reciente, por lo cual el indicador lo mantenemos como constante porque no disponemos de otro dato. Y es de 0.51, está a la mitad. Continuando en la función de prestación, pero ahora respecto a cobertura efectiva. El indicador 19, cobertura de la quimioterapia. Es decir, es la tasa de mujeres diagnosticadas con la enfermedad que requirieron tratamiento de quimioterapia y lo están recibiendo. Lo medimos como la tasa de cobertura del tratamiento de quimioterapia. Es un número real que va de 0 a 1, es un porcentaje, y se define como, o se mide como el número de mujeres en el país que fueron diagnosticadas, que requieren el tratamiento de quimioterapia y lo reciben, entre el número total de mujeres diagnosticadas que requieren la quimioterapia. Y va de 0 a 1 nuevamente. Este indicador no está disponible. Es muy importante medirlo, sin embargo, no existe la información respecto a qué tanto o cuál es la cobertura efectiva de la quimioterapia para las mujeres que lo requieren. Pasa lo mismo con el de radioterapia, similar al anterior, pero en vez de quimioterapia es radioterapia y tampoco está disponible la información para poder medirlo y seguirlo a través del tiempo. Cirugía reconstructiva, nuevamente lo mismo, no hay data que nos permita evaluarlo o medirlo. Prótesis mamaria, sucede lo mismo. Sabíamos que existía la garantía, sin embargo, no podemos medir qué tanto están logrando, teniendo acceso efectivo las mujeres a la prótesis mamaria. Cobertura de los medicamentos, nuevamente. No tenemos información, no existe la data, no se mide, no se registra. El no tener un indicador no significa que lo tengamos que omitir. Significa que pues, tenemos que trabajar como país, justo a lo que mencionaba la doctora Nori y la doctora Lizeth Ruiz, de que para esto son los observatorios, para incidir en la política, para decir
al gobierno, decirle a nuestra sociedad, necesitamos evaluar esto, qué está pasando con nuestras mujeres que requieren la prótesis, que requieren la radioterapia, que requieren quimioterapia. Y este es un ejemplo del indicador de cobertura efectiva en el cual sí tenemos la información, y es el de cobertura de los medicamentos para el control de dolor. Y estamos utilizando la información que nosotros tenemos sobre qué porcentaje de la población con la enfermedad está teniendo acceso al control de dolor. Hasta 2016 el dato que teníamos es de 36% en el caso de México, y se ha modificado, estos son datos más recientes, se ha modificado entre 2017 y 2018 a solo un 21%. Entonces, aquí deberíamos de tener un buen ejercicio de empujar para que las mujeres que requieren este tipo de medicamentos para el control de dolor lo tengan. Respecto a calidad de la atención, el indicador número 25, que es el rezago en los tiempos de diagnósticos, y lo definimos como el rezago en el tiempo de diagnóstico, como el tiempo que transcurre desde la primera consulta médica hasta la confirmación del cáncer por histopatología, y va de malo, regular a bueno. Es malo si el número promedio de días entre la primera consulta médica y el diagnóstico es mayor a 90 días. Va a ser regular si el diagnóstico, el tiempo entre este diagnóstico está entre 30 y 90 días, y va a ser bueno si es menor a 30 días. En el caso de México, el indicador es malo. Calidad de la atención, rezago en el tiempo del tratamiento, similar al anterior, pero ahora entre el tiempo que pasa entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico. Malo, regular a bueno, y en el caso de México, lo que estamos encontrando no es un indicador institucional, sino es un indicador que encontramos en estudios específicos, y el más actualizado nos reporta que en promedio son 30 días, es un mes, por lo cual el indicador es bueno. Rezago en el tiempo prehospitalario. Este hace una diferenciación o se define como el tiempo desde la primera consulta médica hasta la llegada al servicio de oncología, porque no todas las mujeres llegan directamente a este servicio, y lo mismo se mide entre bueno, regular a malo, entre el tiempo, ya sea menor a 30 días, de 30 a 90 días y mayor de 90 días. En el caso de México, este tiempo se ha medido, que es aproximadamente 2 meses, por lo cual el indicador es regular. Rezago en el tiempo hospitalario. Aquí tiene que ver, una vez que llegan al servicio de oncología y reciben el tratamiento, y lo mismo, malo, regular a bueno, México va como regular. El indicador número 29 es el porcentaje, respecto a la generación de recursos humanos, el indicador 29 hace referencia al porcentaje de universidades que incluyen el tema de cáncer de mama como en los temas de enseñanza básica, la currícula básica para médicos y enfermeras. Sin embargo, en México no lo hemos podido, no se mide, no tenemos la información todavía disponible. El indicador número 30, existencia de una subespecialidad reconocida y registrada en cáncer de mama en oncología. Y es malo o bueno si existe o no existe. En el caso de México sí existe, y este está disponible en el Consejo Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, CONASEM. Indicador 31, si existe una asociación o sociedad de mastología o de oncología que certifica la especialidad propia o subespecialidad de cáncer mamario. Es bueno o malo, y en el caso de México ha sido bueno porque existe la Sociedad Mexicana de Oncología, que se creó desde 1951, y la Asociación Mexicana de Mastología, fundada a partir de 1986. El indicador número 32, respecto a la participación de la sociedad civil organizada, nos lo definimos como el número de organizaciones registradas y o reconocidas a nivel nacional que trabajan el cáncer de la mujer, y es una tasa por cada 10,000 mujeres. Lo medimos como malo, regular y bueno. Malo si el número de organizaciones registradas es menor a una por cada 20,000 habitantes. Va a ser regular si este número de ONGs está entre 10,000 y 20,000, una por cada 10,000 a 20,000 mujeres. Y va a ser bueno si el número de ONGs es mayor a 1 por cada 10,000 mujeres.
tampoco tenemos información sobre México. Desafortunadamente, nosotros estamos en esto y no sabemos cuántos o quiénes estamos trabajando en este tema. Como vemos, son 32 indicadores, de los cuales para México solamente se logró medir 25, y no es el caso exclusivo de México, se logran medir 25, 7 no están disponibles de información. ¿Y qué pasa con México a través del tiempo? Esta lámina presenta lo que ha sucedido con México entre 2015 y 2018, el dato más actual, en estos 32 indicadores, que van, como ya mencionamos, desde el marco regulatorio y normativo hasta los avances de la sociedad civil organizada. Las áreas blancas es donde no existe el indicador o no está disponible dicho indicador. El rojo significa que lo malo, el naranja o amarillo significa que es regular, y el verde significa que el país va bien, ¿sí? Entonces, observen, para los en total, si nosotros contabilizáramos los valores que tienen cada uno de estos indicadores, deberían de sumar 46. Solamente podemos medir 25. El puntaje máximo para esos 25 indicadores es 38. Aquí estamos tomando el supuesto de que cada indicador vale lo mismo. Y bueno, sobre lo que logra México en 2015 son 25.87 puntos de 38 disponibles, o bien de 48 si fuésemos a medir los 32 ítems posibles. Se va modificando en el tiempo, va mejorando, a 2016 pasa a 27.9, en 2017 pasa a 28.7, y en 2018, gracias a que ya tenemos el registro de cáncer, sube a 30.7 de 38. Eso nos daría un índice, un score de que México pasó de 0.68, donde uno sería México lo está haciendo perfectamente, México tendría un 0.68 y avanzaría a 0.81 en 2018 gracias a esto. ¿Dónde están los focos rojos para México? Obviamente no están en la parte regulatoria y normativa. México ha tratado de cubrirlos, todavía hay unas partes naranjas referente a si se publica o no un informe anual de avances. Están más bien, tienen que ver con la parte donde tenemos que incidir en México, es justamente en el tema de los temas de rezago en el tiempo y la cobertura efectiva, donde no podemos medir. Si lo hiciéramos sobre el total de los 32 ítems, es decir, que pudiéramos ya medir cobertura de la quimioterapia, toda la cobertura efectiva, México no tendría un nivel de desempeño de 81%, sino estaría en el 0.67, es decir, está bien, pero todavía no logra lo que podría obtenerse en el país. Y lo mismo, pasa de 0.56 en 2015 a 0.67 en 2018. Eso es el avance. Justo para esto nos sirve un observatorio, para poder medir el avance o el desempeño del sistema de salud en un tema específico, en este caso cáncer de mama, a través del tiempo. Como vemos, México lo ha mejorado, pero también nos puede servir para compararlo con lo que están haciendo otros. En este caso, tenemos el comparativo con Brasil y Colombia. Son datos preliminares y miren, en la primera columna en la que estoy señalando es Brasil, luego tenemos Colombia y tenemos México. Lo mismo que sucede con México, los indicadores de cobertura del tratamiento no están disponibles para ninguno de estos otros dos países. Tampoco está disponible, y sí lo está para México, dos indicadores de rezago en la calidad de atención. Entonces, en Brasil y en Colombia, en vez de evaluar sobre 25 ítems, lo hacemos sobre 23. Pero ponderando, ya no sobre 25, sino sobre los 23, vemos que Brasil en 2018 tendría un indicador de 0.72%,
Colombia de 0.78% y México, como ya habíamos visto, de 0.81%. ¿Por qué México tiene 0.81%? Pues porque, repito nuevamente, observen el primer paquete de indicadores. México está en verde, no así Brasil y Colombia. Luego, el marco normativo, México está en verde, Brasil y Colombia no tienen rojos, pero todavía tienen un cierto grado de rezagos. Y aunque México tiene un mal puntaje en cuanto a cobertura del control de dolor, incluso le va muy mal en el rezago en el tiempo del diagnóstico, sin embargo alcanza a compensar por los logros que ha tenido en los ítems de arriba. Entonces, yo aquí concluyo y creo que la herramienta nos está funcionando, nos sirve, nos da un panorama bueno sobre lo que estamos haciendo en nuestros sistemas de salud, justo en el tema del combate al cáncer de mama. Gracias. Adelante, Felicia. Adelante, Lisette. Muchísimas gracias, Héctor. Dejemos, yo creo que un tiempo ahí en la pantalla, por favor, Gerardo, este comparativo entre Brasil, Colombia y México, que es muy interesante. Héctor, quizás explicar un momentito qué haces cuando un país tiene un indicador y otros no, que no se cuenta en el índice. Otra cosa que yo quisiera señalar acá es que el puntaje que estamos viendo entre 25 indicadores, lo que está señalado abajo con el círculo, con el óvalo, es una forma sencilla de medir el valor de cada uno de estos indicadores. En otras palabras, cada indicador vale uno, lo mismo. Y en futuras iteraciones, yo creo que lo que deberíamos pensar es si algún indicador o bloque de indicadores debería pesar menos. Por ejemplo, si decidimos que todo lo que es rectoría tiene 10 indicadores acá, tiene un peso muy importante. Pero si pensamos que eso es, digamos, lo básico, podríamos comprimir el peso referente a la parte normativa, aunque es muy importante, expandir el peso que tenemos de los demás indicadores, incluso añadiendo una falla si no hay información sobre un indicador, y así se reduce, digamos, el porcentaje de cumplimiento. Subrayo entonces que ese indicador no se puede interpretar como México está al 80% de cumplimiento. Es solo, y mientras tanto, como lo estamos trabajando, una medición relativa. Yo diría que uno podría ser que arriba de 50, el país va bastante bien y hay un orden ahí entre los países. Pero lo que no quisiera es que tengamos la idea de que este se puede interpretar como un porcentaje de cumplimiento. Eso lo tenemos que seguir pensando y trabajando. Y viendo también estos resultados, cada que los veo, voy pensando en diferentes ideas. Yo creo que lo que podríamos obtener es eso sobre 25 con el peso tan importante que tiene lo regulatorio y otro donde comprimimos para que haya un balance entre lo regulatorio y lo no regulatorio. Y otra cosa que escuchándolo había yo pensado es que necesitamos añadir más indicadores sobre el acceso de la sociedad civil. Ese indicador es muy fino, pero es muy difícil tener la información precisa. Y hay países, pocas ya en el mundo, que es un logro muy importante, pero hay muy pocos países donde no haya por lo menos una ONG registrada trabajando sobre el tema de cáncer de la mujer. Mostrar que en nuestra región, todos o prácticamente todos los países tienen por lo menos una ONG dedicada a este tema es muy importante. Entonces eso puede ser un indicador y a lo mejor algo sobre asociaciones nacionales
que sabemos que hay varios países con asociaciones, de las asociaciones trabajando temas de cáncer de la mujer. En México, Comesama, en Brasil, FEMAMA está haciendo eso. Y entonces yo creo que vamos a ampliar un poco ese apartado 8 en ese sentido. Lisette, no sé si quisieras algunos comentarios, y a mí me gustaría mucho en este momento abrir la discusión a los que nos han estado escuchando con muchísima paciencia por 45 minutos para poder tener comentarios sobre ese trabajo. Y dejando arriba, por favor, Gerardo, ese. Héctor, ¿quieres? Bueno, Lisette, adelante si tiene algún, yo iba a decir si tiene algún comentario específico, o si no, escuchamos al público y para que tú puedes dar el cierre con los comentarios generales. Así que adelante. No sé si ya tienes comentarios del público, pero lo único que quiero decir, bueno, Héctor, te felicito. Realmente hoy hemos comprendido tanto el concepto como del observatorio en sí como herramienta. Hemos comprendido el peso que cada uno de los indicadores tiene y de acuerdo con Felicia que hay que hacer ciertos ajustes, por ejemplo, cuando no se puede evaluar. No es justo que lo descalifiquemos porque en calidad de atención, si tú no puedes evaluar cuántas mujeres, por ejemplo, tienen cobertura de quimioterapia, pues tú tienes un 0 allí. Además de eso, hemos comprendido la aplicación de cada uno de estos indicadores y cuando tú sumas y ves el score, puedes tener una fotografía directa de lo que está pasando en ese momento en cáncer de mama y que nos permita comparar eso con otros países vecinos o de la región, es quizás uno de los mejores resultados que tiene esto que tú nos has mostrado esta mañana. Ahora bien, no olvidemos que el objetivo fundamental, precisamente cuando ya tenemos el score, es que esa sociedad civil que vamos a tener realmente que tomar un papel preponderante aquí, de empoderarnos de esta información para precisamente hacer, ¿verdad?, esa abogacía y esa incidencia política. Así es que, por favor, esperamos los comentarios de toda la demás audiencia. Muy bien. Perdón, voy a interrumpir. Está aquí conmigo Héctor Valle, de la Fundación Mexicana para la Salud. No pudo opinar de manera directa, por eso es que bajó conmigo y quiere hacer un comentario. Bueno, yo primero quería felicitar realmente el trabajo hecho Felicia y Héctor. Realmente me pareció bastante impresionante. Creo que todo lo analizado es de gran utilidad. Creo que nos quedan, como claramente se ve, algunos pendientes, como se señaló en temas que tienen que ver con los avances, digamos, de la sociedad civil, y creo que ahí hay mucho por trabajar. Y, por supuesto, el otro tema que me gustaría es hablar de cómo hacemos difusión de un material tan relevante como el presentado hoy por ustedes, ¿no? Entonces, resumo diciendo una felicitación al trabajo hecho, cómo trabajamos para apoyar el tema de la sociedad civil, y tercero, pues hacer una difusión de esto que me parece que es crucial por su relevancia, ¿no? Gracias. Solo Héctor, muchísimas gracias y compartir con el grupo que tenemos el gusto de decir que ya Héctor forma parte del Consejo Asesor de Tómatelo a Pecho oficialmente, y nos da muchísimo gusto que esté apoyándonos desde la Fundación Mexicana para la Salud y a nivel regional y global. Así que muchísimas gracias, Héctor. Y quizás también decir que como yo soy coautora con el otro Héctor, con Héctor Arreola, no quería subrayar demasiado. Lo que sí es claro que él y el grupo desde FunSalud han estado trabajando muchísimo en esos indicadores, en refinar los datos. Ha sido un trabajo muy arduo y estoy muy impresionada al escuchar por primera vez a Héctor
presentarlo en público. No sé si hay algún comentario más, si alguien tiene levantada la mano, yo no alcanzo a percibir, por eso es que Héctor me vino a hablar directamente en mi máquina, pero no alcanzo a ver si alguien más tiene algún comentario adicional. ¿Nos ayudas, Gerardo? Sí, Leoni Sim pregunta, ¿cómo podemos trabajar estos indicadores con los miembros de ULACAM? Jesús Navarro nos dice, felicidades por este trabajo y la relevancia que significa para el país y la región, identificando con los indicadores. Ahora faltaría saber cuál o cuáles serían los planes y los tiempos de corte para los resultados. David Emanuel Casta pregunta que no le quedó muy claro lo del indicador número 23. Perdón la interrupción, ¿por qué no vamos, digamos, de dos en dos, solo para poder responder? Como no lo podemos ver y no sé por qué, vamos a compartir todos lo que nos está llegando por chat en el Facebook y en el Twitter y en el sitio, pero mientras tanto, ¿por qué no puedes volver a leer las primeras dos, Leoni, y el que siguió, perdón? Perdón, Leoni Sim dice que cómo podemos trabajar estos indicadores con los miembros de ULACAM. Y Jesús Navarro hace felicidades por este trabajo y la relevancia que significa para el país y para la región, identificando con indicadores. Ahora faltaría saber cuál o cuáles serían los planes y los tiempos de corte para los resultados. Perfecto. Empiezo con el segundo y por favor, Lisette, Héctor, adelante si tienen otro comentario. La idea es lanzar formalmente el Observatorio México en el mes de cáncer de mama, o sea, en octubre de 2019, en un evento en la Ciudad de México y otro probablemente en Guadalajara, con nuestro consejero, el doctor Alfonso Peterson. Y de ahí irlo presentando en público, diseminando y publicar un paper quisiéramos en Salud Pública de México. Obviamente falta revisión de pares, pero eso sería la forma de, digamos, oficializarlo. Y lo del paper yo espero que esté para octubre también, si no noviembre o diciembre en la revista. Y estamos muy abiertos a trabajar con quienes quisiera y por supuesto a los miembros de ULACAM. Es un trabajar llenar estos datos especialmente para otros países. Entonces nos encantaría tener el apoyo de los miembros de ULACAM en enviarnos información y trabajar con nosotros. Paso la palabra también, pues en ese momento a Lisette, no sé si Ludmila está conectado o no con las dificultades que hay en Venezuela, pero Lisette, no sé si quieres hacer algún comentario sobre la participación de los miembros de ULACAM. Sí, con respecto a eso, ya en el cierre yo tengo algo de eso, de cómo podemos nosotros compartir. De hecho, prácticamente iniciando pues con El Salvador. Y segundo, también se había mencionado ya que se pretende pues dar un adiestramiento también a todos los miembros de ULACAM para ver cómo cada uno de nuestras organizaciones puede preparar esa información en sus países. Gerardo, una posibilidad es ir pegando a tu chat, que sí sale a todo el mundo, las preguntas y comentarios que te están llegando. Yo quiero hacer un comentario, Felicia, respecto al mismo tema, lo que mencionabas, que no hice en la presentación. Cada uno de estos indicadores está documentado. Hay un link que nos lleva directamente a dónde conseguimos la información que nos da, que nos dice si es bueno, malo, regular. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? No se muestra aquí porque nos tardaríamos más tiempo en revisar cada uno de ellos, pero hay algo que lo respalda.
Claro que sí. Lo cual no implica que no pudieran llegar y nos ayudaría mucho más información de otras fuentes, que ayudaría muchísimo, pero también en este caso habrá que estudiar y tener algo publicado, algo que podemos, digamos, oficializar para poder incluirlo en nuestro observatorio. Gerardo, por favor, ¿nos compartes los siguientes dos comentarios? Sí, David Emanuel Casta pregunta que no le quedó muy claro el indicador número 23. Y permítame. Y Wendy Pineda nos dice saludos cordiales desde Guatemala, excelente información, nos inyecta energía para replicar el observatorio en esta región. Muchísimas gracias. Eso lo dejo también a nuestro líder en la región centroamericana, que es Lisette. Gerardo, ¿nos puede compartir, digamos, uno más? Sí, Mike Saida Peña nos pregunta que si existe algún programa para ayudar a las personas con escasos recursos. Y hay una, José Jerónimo nos dice que si puede hacer un comentario verbal. Claro, ¿por qué no? Entonces contestamos a los primeros dos. Héctor, creo que te los paso a ti. Y después, por supuesto, el comentario. Bien. El indicador de cobertura efectiva de los medicamentos, que es el número 23, se refiere a si una paciente que requiere un medicamento en específico que está dentro de los cuadros básicos en cada país, lo está recibiendo. Y lo definimos prácticamente como, igual nuevamente, como si recibe completo los medicamentos, lo recibe parcial, que sería la regular, y bueno, si recibe la totalidad de los medicamentos, pero los medicamentos, repito, que están en el cuadro básico, en la lista de medicamentos esenciales, porque habrá algunos que no están en este listado y desafortunadamente pues no los pueden cubrir los ministerios de salud. Sin embargo, no implica que no los podamos monitorear. Entonces, eso queda abierto. Podemos incluir algunos indicadores adicionales y ver qué está pasando con estos medicamentos no cubiertos. No sé si respondí la pregunta. Creo que, claro, para mí sí, claro. Y podemos, en forma individual, también trabajar cualquiera de los indicadores con las personas que nos están escuchando y trabajando con nosotros. Sobre si hay programas para personas de escasos recursos, interpreto este comentario preguntándonos, y es muy válido, si estos indicadores miden equidad. Y la verdad es que la respuesta es que no, como están compuestos en este momento. Es algo que podemos trabajar e incluir un par de indicadores para empezar sobre equidad. Yo debería medir eso aparte porque es tan importante para poder mostrar, por ejemplo, si la cobertura que falta, que es casi siempre el caso, es cobertura para la gente más pobre. Pero ese es un muy interesantísimo comentario y Héctor, me gustaría que trabajáramos en eso un poco más. ¿Y podemos pasar la palabra? Por favor, Gerardo, abrir el micrófono. Sí, claro. Hola, Alicia, José Jerónimo, acá siempre muy impresionado con tu trabajo desde que tomas con el Pecho México y todo tu trabajo muy reciente. Me gustó mucho la herramienta que han desarrollado, me ha gustado mucho lo que han presentado hoy y quería hacer dos comentarios que van con lo que ya, Felicia, tú has mencionado. Uno más reciente en cuanto a equidad, que creo que es importante refinar un poquito también allí cómo se evalúa esto. En Perú se tiene un programa público de financiamiento de cáncer que es para los más pobres y eso ha posibilitado que gente que antes ni siquiera tenía el sueño de poderse tratar de cáncer ahora tiene acceso a cobertura completa de tratamiento de cáncer de mama es uno de ellos. Pero deja a otra parte de la sociedad, lo que decimos que está en el sándwich, que está al medio, que es la clase media, media baja, que no califica para lo más
pobre y tampoco califica para tener un seguro privado de amplia cobertura. Entonces, esta equidad puede ser, no va a ser perfecta, pero sí, yo creo que hay que verla cómo devaluamos eso y al final es acceso al diagnóstico y tratamiento. Y lo otro que mencionaste antes, Felicia, que me pareció sumamente importante, es cómo refinar algunos de estos indicadores, y completamente de acuerdo con lo que dijiste, de algunos de ellos tienen que tener más peso y otros menos peso en la evaluación. Y cómo al final empezar a evaluar cosas más precisas. El financiamiento público del tratamiento, por ejemplo, está ahí listado como una de las opciones, número 13, pero nuevamente eso varía porque no necesariamente va a cubrir todo a toda la población. Entonces, ahí también hay un hecho de cómo medirlo y equidad al mismo tiempo. Y no sé si también lo que es estadiaje o estadios al momento de diagnóstico puede mostrarse como un indicador adicional para ver cuán efectivo se está haciendo para el diagnóstico más temprano, porque acá dice financiamiento público para la detección oportuna, mamografía, ultrasonografía y biopsia, es crítico para completar el diagnóstico, pero al final esto debería estar manifestado en una estadiaje más temprano, un estadiaje más temprano. Entonces, yo creo que esta herramienta, yo estoy ahora colaborando también con la Liga contra el Cáncer de Perú, donde tenemos un centro de excelencia. Yo veo que esto sería excelente replicarlo también allá. Me gustaría continuar la comunicación con ustedes para aprender más del trabajo que han hecho. Pero me ha encantado. Felicitaciones nuevamente. Más bien, muchísimas gracias. Excelentes comentarios y nos encantaría trabajar contigo para, no solo sobre el marco conceptual, sino como mencionaste, para poder tener los datos y llenar el observatorio Perú, entre otros. Pero los comentarios son tan acertados que me atrevo a preguntar si usted aceptaría ser como asesor de este proyecto, cómo va avanzando, porque nos ayudaría muchísimo. Y perdón que esté echando Dios un montón, pero excelentes comentarios y sería de muchísimo apoyo. Felicia, encantado, siempre un gusto. Lo que quieras, tienes mi apoyo. Súper, muchísimas gracias. Creo que hay un comentario, Gerardo, de Nancy Cardoso, que dice, es Nancy Cardoso, de Se nos ayuda Venezuela. Muchísimas gracias, Nancy. Muy interesante la información. En mi país no existe información alguna sobre la situación de las personas afectadas por cáncer. Estamos muy interesados en participar en algún tipo de entrenamiento para utilizar los indicadores. Yo, con muchísimo gusto. Y sí, yo creo que el tener que llenarlos diciendo pues que no hay información es también muy importante. La situación de Venezuela. Lo que sí puedo decirles es que tenemos datos a través del tiempo del referente a acceso a medicamentos para el control de dolor, y Venezuela ha ido muy lamentablemente, no todos sabemos, pero tenemos los datos, los números precisos de ser un país con bastante acceso comparado con otros de la región, a ser de los peores de la región. Y creo que también, de acuerdo, es muchísimo, muy importante señalar eso. Y incluso yo diría, Héctor, que ya tenemos pues la idea de por dónde ir en cuanto a los países. Refinar Brasil, trabajar El Salvador, como ya es el compromiso, e intentar llenar eso para Venezuela. No sé si hay más comentarios. De acuerdo. ¿Que quiere tomar la palabra? Gerardo, alguien. Inma Castel Hernández, gracias desde Venezuela también. Es duro el trabajo que hacer. Como paciente que superó el desafío y como voluntaria de Salud, mi compromiso es 100% por lograr políticas de salud que permiten lograr mejor atención a pacientes. Muchísimas gracias, Inma, por acompañarnos en eso, y qué bueno que haya pasado y que esté ya trabajando con nuestra organización hermana Salud.
Erika Ortiz, felicidades, muy valioso contar con esos indicadores. Estamos para sumar como fuente de información en México. Muchísimas gracias. Contamos con 4,000 pacientes aproximadamente en Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana. Excelente, muchas gracias, Erika. Hablo de parte de Héctor, que Héctor y Sonia darán seguimiento para poder colaborar. Nos encantaría. Y Gerardo, no sé si hay más comentarios. No son todos los que tengo. No sé si alguien más quiera hacer un comentario. Nancy Cardoso levantó la mano. No sé si quieras. Gerardo, ¿por qué no le pase a Nancy el micrófono? Ok, Nancy, te voy a abrir el audio. ¿Nos escuchas, Nancy? Sí, buenos días a todos. ¿Me están oyendo? Sí, te escuchamos perfecto. En relación a lo que dice Felicia, es correcto. Uno de los problemas, e incluso fue planteado por Michelle Bachelet en su presentación, es la opacidad que existe en cuanto a información en el país, en cualquier área de derechos humanos, y uno de ellos es en el área de salud. Y bueno, de ahí desciendo a los afectados por cáncer. Aquí había excelentes programas para el apoyo de personas afectadas a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que les proporcionaba a los afectados las medicinas. En este momento el seguro dejó de funcionar y esto se ha convertido en una situación donde no hay, de verdad, algo ni pies ni cabeza. Los enfermos, no solamente de cáncer de mama, sino enfermos en general y específicamente los oncológicos, no saben a quién acudir, acuden a través de estas organizaciones. Nosotros tratamos de apoyar, pero por eso es para nosotros tan importante algo como el observatorio, para por lo menos aterrizar un poco la situación de las necesidades de las personas que están afectadas, cuáles son los medicamentos que requieren y cuáles serían dentro de los pocos servicios a los cuales pudieran acudir. Sí, de acuerdo. Y acabo de escribir una nota, Héctor, diciendo que vamos a replicar el indicador total con un puntaje 0, o sea, malo, para los países que ni cuentan con la información, lo cual va a ser mucho más transparente en cuanto al puntaje global, esta lamentable situación. Y ojalá el poder seguir insistiendo con ustedes en una mejoría. Si no hay más comentarios, no me queda otro sino agradecer a todos. Gerardo, ¿cuántos países tenemos enlazados? Llegamos a pues casi por arriba de 40 personas asistiendo. Pero ¿cuántos países tenemos representados? Obviamente Perú, Brasil y Venezuela. Y Guatemala también, El Salvador. Guatemala, perfecto, sí. De aquí de México, de Tijuana, de la Ciudad de México. Leoni, no sé de dónde nos escribe, creo que es de Brasil. Perdón, de Brasil. Vamos a mandar un resumen de la discusión y con toda esta información precisa, pero lo que sí es subrayar con todo el mundo que estamos empezando a tener una cobertura regional, y eso pues agradezco a ULACAM. Y con eso, si Héctor no tienes otro comentario, me gustaría pasar la palabra para cerrar esta sesión a Lisette, nuestra copresidenta. Gracias, Felicia. Por cuestiones de tiempo, yo creo que ya pasamos con Lisette, pero agradezco todos los comentarios.
Sí, entonces, ¿podrían hacer el favor de ponerme la primera exactamente, esa? Hemos nosotros realmente titulado la primera diapositiva como Observatorio Regional de Cáncer de Mama, para decir realmente que contamos ahora con una herramienta, con una excelente herramienta que nos va a permitir precisamente evaluar, ¿verdad?, todo este continuum en la calidad de atención de esta importante patología que hoy por hoy, como ha quedado claro, ¿verdad?, es el cáncer más frecuente en todas las mujeres en toda nuestra región. Específicamente le hemos llamado también capítulo El Salvador porque nosotros, ¿verdad?, vamos a aplicar también estos indicadores, ¿verdad?, a nuestra realidad. Y es así como hoy en El Salvador también cáncer de mama se ha convertido en el cáncer más frecuente de las mujeres, pero donde nosotros medimos precisamente lo que se refería el doctor de Perú en el estadiaje, nosotros vemos que fíjense que comparando el primer cuadro que está en el extremo superior, se hizo un estudio en el 2009 y en el del extremo inferior se hizo un estudio casi 8 años después, y lo que podemos observar es que el momento del diagnóstico, cuando nuestras mujeres son diagnosticadas, arriba del 70% de las mujeres son diagnosticados en etapas tardías, en etapas avanzadas de la enfermedad. Es por eso es que nosotros hemos tomado esta herramienta para desarrollar el Observatorio Regional de Cáncer de Mama, capítulo El Salvador, para que nos sirva realmente de analizar nuestra propia situación y poder así, ¿verdad?, nosotros incidir políticamente. En enero tuvimos la visita de doctora Felicia, y páseme la siguiente, por favor. Y cuando ella estuvo aquí, ¿verdad?, nosotros la convencimos de que ya teníamos, ¿verdad?, esos actores políticos ávidos de esta información, y tuvimos una visita precisamente al grupo parlamentario de mujeres. El grupo parlamentario de mujeres es aquel grupo que está conformado por todas las diputadas de todos los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa. Ellas realmente, ¿verdad?, están también, han dicho que están ávidas de que esta información se les presente y que ellas poderla utilizar para poder realmente, ¿verdad?, implementar políticas públicas que vayan precisamente a fortalecer aquellos puntos que nosotros vamos a encontrar. Porque yo ya hoy que Héctor estuvo dando la presentación, casi que ya le estaba poniendo un 0 a muchas partes de nosotros, pero sí, ¿verdad?, en primer momento me sentí deprimida del ver la situación en la que estamos, pero realmente ver que tenemos una esperanza porque hoy vamos a poder medir y vamos a poder llegar con estos datos a incidir y a mejorar, ¿verdad?, esta situación. Por lo tanto, termino con esperanza, que esta herramienta nos va a dar la esperanza de poder incidir políticamente para una mejora en las políticas públicas. Siguiente, por favor, porque en realidad el que está en el centro, ¿verdad?, de toda esta herramienta es calidad de atención, tanto desde la prevención, como lo mencionó Felicia, la prevención primaria, la secundaria, que es donde entra la paciente en la detección temprana, el tratamiento oportuno, hasta llegar a los cuidados paliativos sobre vida y obviamente reconstrucción, es lo que vamos a medir, ¿verdad?, y vamos a hacer esa imagen de cómo estamos hoy con la esperanza de mejorar. Porque lo que tiene que estar en el centro de la atención, siguiente por favor, es la paciente, es la mujer, ¿verdad? Es la mujer la que tiene que estar en el centro de la atención de todas las políticas públicas referentes a la atención de la prevención y control del cáncer de mama. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por atender esta convocatoria. Seguiremos nosotros recibiendo también todos sus comentarios y nos comprometemos a dar una respuesta. Nosotros, como El Salvador, estamos haciendo todos los esfuerzos para que también en octubre, que nosotros vamos a tener un importante congreso de oncología y radioterapia en nuestro país, podamos tener una sesión especial para dar a conocer esta línea basal de datos para El Salvador. Y por qué no invitar también a los países centroamericanos y a parlamentarias también centroamericanas para que puedan dar cuenta de esta herramienta que les puede servir también en sus países para mejorar la calidad de atención en toda la región centroamericana y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos.
Mil gracias, Lisette. Es siempre un placer, un honor trabajar contigo y con Asaprecan y con ULACAM. Y además una oportunidad no solo de aprender, sino también realmente de avanzar en la abogacía. Así que vamos para adelante. Muchas gracias para todos y los que asistieron y vamos a enviar una pequeña minuta con los comentarios que nos llegaron para que todas y todos lo tengan. Buen día, buena tarde y estaremos enviándoles una nota para el próximo webinar. Gracias a todos. Buenas tardes.